Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición especial que estamos continuando en esta semana del bicentenario del 15 de septiembre de 1821, cuando se firmó en Ciudad Guatemala un acta que hablaba de la independencia, provocaba la independencia de la región centroamericana o de las provincias centroamericanas. En esta ocasión conversamos primero con la profesora Ligia Madrigal, que es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, y más tarde vamos a estar conversando con el profesor Roger Norori, también miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, para poder tener idea de qué cosa. Y a propósito, justamente hoy 15 de septiembre, es decir, que estamos exactamente a los 200 años exactos de la firma de ese acta en Ciudad Guatemala. Empecemos hablando acerca de qué provoca la independencia, qué provoca esos ímpetus, ese deseo de independencia, porque al final de cuentas, si uno lee el acta, en su artículo primero dice que hay en la calle ese espíritu, ese deseo de independencia, y que los que están ahí reunidos dicen, bueno, hagámoslo nosotros antes que lo haga el pueblo. Bien, primero quisiera comenzar diferenciando ese ímpetu que usted dice de sentido de independencia, viéndolo como un proceso histórico, ¿verdad? Sí. Que tiene causas, que tiene desarrollo y que tiene consecuencias, ¿verdad? Y luego el ver la firma del acta de independencia como un acto, como una reunión extraordinaria, ¿verdad? Que conllevó pues a esa decisión ya política, donde se firma esa decisión política de independencia. Entonces, si nosotros lo vemos de esa forma, pues nosotros encontramos que muchos afirman de que la independencia no significó nada, que la firma del acta de independencia no significó nada, que no hay nada que conmemorar, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos como un proceso, ¿verdad?, donde realmente hay participación de sectores criollos con necesidades de cambios, ¿verdad?, de sectores de la población que pues todavía tenían el peso de todo lo que implicaba la servidumbre colonial aún en ese siglo XIX, en esa primera parte de ese siglo XIX, nosotros lo valoramos como realmente un pasado en el que nos ha dejado enseñanza y en el que debemos de aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido es bueno contextualizarla, que esa situación interna es producto de un ambiente externo, ¿verdad? Y dentro de ese ambiente externo, ubicarlo, por ejemplo, desde mediados del siglo XVIII. La firma del Acta de Independencia es a inicios del siglo XIX, pero yo me estoy yendo hasta mediados del siglo XVIII. Y por ejemplo, si nosotros recordamos y ubicamos qué cosa es ese movimiento intelectual de la Ilustración, ¿verdad? La Ilustración, el planteamiento de nuevas ideas, el planteamiento de ideas que respondían a un liberalismo, a un cambio, a un cuestionamiento de un sistema monárquico, ¿verdad? Y a la necesidad de la implementación de nuevas estructuras que ayudasen a gobernar, ¿verdad? A que ayudasen, que por ejemplo, de monarquías absolutas se pasan a monarquías ilustradas, el despotismo ilustrado, por ejemplo, donde ya existe ese rompimiento absoluto de solamente la palabra de un rey, y sino apoyados en funcionarios como ministros, ¿verdad? Sí. Cambios que poco a poco, ideas que poco a poco fueron calando a América, y de América, de toda esa América, pues nosotros, a nuestra partecita, que somos parte de América,
Centroamérica como tal, ¿verdad? Entonces, cómo esas ideas fueron penetrando poco a poco y cómo se reflejan en la realidad acá. Por ejemplo, la fundación de una universidad en León, o que el colegio de San Ramón pasase a ser universidad, o que en la Universidad de San Carlos se cambiasen planes de estudios, ¿verdad? Se reformaran planes de estudio donde se enseñasen pues no solamente la formación doctrinaria religiosa, sino que el derecho, la medicina y un sinnúmero de elementos que fueron ayudando al cambio de mentalidad poco a poco, ¿verdad? Porque no es asunto de que viene una idea y ya se aplica, ¿verdad? Uh-huh. Sino que cómo fueron calando en parte de la sociedad esas ideas que conllevaron a, por ejemplo, acá en el Reino de Guatemala, por ejemplo, el establecimiento de la sociedad económica, ¿verdad? Y cómo la sociedad económica, aunque su interés en términos iniciales es un interés prácticamente que tiene que ver con mejorar la actividad comercial, con mejorar lo que es la producción acá, lleva ideas humanistas, ideas que ayudan a cambiar la situación de algunos sectores sociales. Uh-huh. Por ejemplo, cuánta gente moría de enfermedades en la piel por la práctica del trabajo en el obraje añilero, por ejemplo, y entonces la medicina comienza a dar aportes en ese sentido, o prácticas para el mejoramiento del trabajo en el obraje, en los obrajes añileros. Entonces, un sinnúmero de planteamientos o ideas. Incluso un habitante de acá, de la parte de la provincia de Nicaragua, plantea cambios en lo que implica la aplicación del trabajo en los obrajes, y son escuchadas esas ideas, ¿verdad? Sí. Entonces encontramos nosotros desde la sociedad económica, el desarrollo de las sociedades económicas, pues y a través de las universidades, a través del desarrollo intelectual, la aplicación de la filosofía. Por ejemplo, se decía todo en la religión, ¿verdad? Debe estar plasmadas las ideas humanistas, las ideas del respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿cuántos padres plantearon, verdad, también situaciones de abusos a nuestros indígenas, a nuestra sociedad? Eso viéndolo por ahí, pero viéndolo por el plano de lo que implica cuestiones políticas que se desarrollaron, como por ejemplo lo que es la llegada del poder borbónico en España, sí, y el desarrollo de lo que son las leyes borbónicas, el planteamiento de lo que es la Constitución de Cádiz, ideas que conllevaban a la libertad económica, que conllevaban a la rebaja del pago o no el pago de tributos, por ejemplo, ¿verdad? Y que vinieron a América a través de la conformación de las juntas y que se comenzaron a aplicar, que por supuesto cuando se da la restauración de Fernando VII se vuelve a instaurar la Constitución antigua, y por lo tanto pues hay un retroceso claro, en ese ámbito, pues que conlleva a inconformidades, que conlleva a confusiones, a cuestionamientos y a un sinnúmero de contradicciones a lo interno. Entonces, si lo vemos nosotros ya materializado acá, toda esa influencia de todas esas transformaciones que se dan en el mundo conocido en ese periodo, lo encontramos, por ejemplo, en los movimientos de 1811, desde 1811 en la región, cómo se desarrollaron un sinnúmero de movimientos, que algunos como el de León conservador, pero otros mucho más avanzados como Granada, Rivas, Masaya, y vamos a encontrar nosotros que se habla de libertades económicas, que se habla de rebaja de tributo, que se habla de cambio de autoridades, y que por lo tanto hay un sentimiento de búsqueda de autonomía administrativa. Pero ¿verdad? A mí me da la impresión que eso de 1811, más que marcar porque es decir, eso como parte del proceso de la independencia, 1811 es importante, todo ese movimiento de 1811 en la región, en todas las provincias de Centroamérica, y particularmente en Nicaragua. Pero me da la impresión que tienen más sentido
económico, más sentido de reducir la carga tributaria y liberar un poco los mercados, que un sentido independentista en el estricto sentido, valga la redundancia de la palabra, pues. Claro, es que, bueno, hay que ubicarse en la época, ¿verdad? Ellos lo que buscaban, pues, era autonomía administrativa. O sea, estamos hablando del sector criollo, de un sector criollo que, pues, en nuestras provincias es élite. Sí. ¿Ya? Y entonces hablan de buscar beneficios en función de poder comercializar y de que se quiten las trabas del monopolio comercial, que es realmente el que les hace mella, ¿verdad? Eso lleva, o sea, no es el concepto de independencia que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero eso conlleva a planteamientos separatistas, ¿verdad? A algunos directamente de Guatemala, pues y siempre adeptos a España, pero conlleva ese sentimiento de separación, o sea que son muy importantes. Yo cuando leo el pliego de peticiones, realmente es mucho más importante que la firma del Acta de Independencia. Lo que pasa es que fueron reprimidos y fuertemente reprimidos, ¿verdad? Con grandes consecuencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que en nuestra historia por ejemplo, en nuestra historia de Nicaragua hay que darle mucha importancia a los movimientos, ¿verdad?, denominados preindependentistas, que son en el marco de esa búsqueda de autonomía administrativa, de cambios, de libertades, y que por lo tanto conllevan a beneficios también de sectores que han sido explotados. Por ejemplo, en nuestro caso en Guatemala hay un movimiento, el movimiento de Totonicapán, un movimiento que es meramente indígena. Sí. Incluso ellos llegan pues a coronar al indígena azul, llegan a coronarlo y todo, o sea, fuerte, que movió realmente las bases del sistema, pero pues que al final fueron reprimidos como tal. Entonces que hay que darle la importancia debida a esos cambios, a esas transformaciones que se planteaban en el periodo. Aquí se habla, por ejemplo, en uno de los movimientos en Granada, de abolición de la esclavitud. Sí. En el pliego de peticiones sale. Entonces hay que analizar si se habla de abolición de la esclavitud, es que la esclavitud tenía algún nivel de utilización, ¿verdad? Que hay que estudiar, ¿verdad? En la población. Hubo apoyo, hay opiniones de que hubo apoyo de negros haitianos, y que esta señora Chamorro, que está en el obelisco ahí, que las mujeres, sí. Josefa Chamorro, plantea la abolición de la esclavitud, pues en agradecimiento del apoyo de los negros, ¿verdad?, que apoyaron el movimiento, la insurrección como tal. Pero es que no hay que verlo solamente por eso, sino que realmente la esclavitud pues también tenía su peso para determinados sectores de la sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces, y la explotación añilera, la explotación en algunos territorios que tenían minas, como en Honduras, pues era cruel todavía, a pesar de leyes que mandaban a buscar cómo proteger al indígena de las leyes, ¿verdad? La explotación era fuerte. Entonces hay un sentido de la población de quererse liberar de esa situación, ¿verdad? Sí, no, y al final de cuentas, es decir, era una población que representaba de alguna manera una mayoría, porque es decir, el poder era siempre minoría, los señores, los dones eran minoría en esta. Sí, o sea, de una proporción de población que se habla de 1 millón de habitantes, prácticamente pues un 40% era, y yo creo que es muy elevado el porcentaje, lo tenía el poder, la mayoría era, ¿verdad?, sectores, dentro de sectores pues desposeídos y sectores, sí, ¿verdad?, dentro del sector medio. Ok, hablamos de los factores externos, pero básicamente los factores europeos, pero es que están también los factores que se producen en la misma América, producto de toda esta influencia europea también. Tenemos 1776, la independencia de Estados Unidos, posteriormente la independencia de las naciones suramericanas, que
con todo el movimiento de Simón Bolívar. Sí, efectivamente, por ejemplo, la primera revolución, 1776, la revolución de independencia de las 13 colonias norteamericanas, pues el planteamiento de los derechos humanos, el planteamiento de las libertades comerciales, una independencia que comienza, que el motor fundamental también es lo económico, pero que conlleva conceptos que van a ser utilizados en las luchas independentistas del resto de América, ¿verdad? Una evolución social de alguna manera. Sí. Marcan una evolución social. Exactamente, y entonces, por ejemplo, pues esos conceptos de libertad, esos conceptos de búsqueda de la felicidad, aquí lo encontramos en algunos documentos, las referencias, ¿verdad? Tuvieron que calar esas ideas, ¿verdad? Poco a poco en nuestros territorios. Igual, pues lo que es los movimientos independentistas en Nueva España, en México, o sea, fueron ejemplos para la región. O sea, México, pues una sociedad compuesta mayoritariamente por indígenas, ¿verdad? La mayor parte de población indígena, bien explotada, muy explotada realmente, ¿verdad? Que sufría los pesos de la imposición colonial, religiosa y política y económica, pues dio muestra realmente de insurrecciones, de fuertes insurrecciones. Por ejemplo, pues el movimiento de Hidalgo, aunque haya sido un movimiento desorganizado por la gran amplitud de participantes en la lucha, habló del planteamiento de estructuras políticas diferentes, o el caso de Morelos, ¿verdad? El planteamiento de la república, de una primera y segunda república, y son ejemplos, ¿verdad? El hecho de haberse dado la independencia de Nueva España, pues alentó a provincias como la de Chiapas a tomar la decisión de independizarse, de dar el planteamiento de separación de España. Okay. Pero esta influencia no es solamente la influencia por la independencia, es la influencia también por el modelo que se debía de asumir de alguna manera. Vamos a hacer una pausa. Hablamos acerca de esto, estamos conversando con la profesora Ligia Madrigal. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta edición especial por el centenario del 15 de septiembre de 1821. Estamos conversando con la profesora Ligia Madrigal. Decíamos que no solamente hubo influencia para provocar la independencia, sino también tuvimos influencia para ver qué era lo que iba a ocurrir después. Es decir, anexarse a Iturbide, al imperio de Iturbide, es parte de esa influencia. Y lo hacemos como provincias todos juntos, pues al final de cuentas como que salimos de la mamá para meternos con la suegra. algo así por el estilo, ¿no? Sí. Bien, es que hay que ver que el problema está en que si esto es un arreglo político, lamentablemente, pues la firma del acta de independencia fue un arreglo político, ¿ya? O sea, ya estaba concebido, ¿ya? Y porque no hay que tener la visión triunfalista de que es la independencia de los pobres, como se puede dar un discurso muy fácil, ¿no? O que hay que anularlo porque no significó ello, ¿verdad? Pero la verdad es que los intereses de los comerciantes guatemaltecos, de familias que manejaban el monopolio comercial tan dañino para los representantes de las provincias, para los comerciantes, para los ganaderos granadinos, para los añileros, para los poquiteros, en otras palabras,
temieron desde los movimientos de 1811, comienza una situación de inestabilidad. Desde la misma relación con España comienza una situación tensa. Ya hablamos de prisioneros, hablamos de gente incómoda, sí, ¿verdad? con el sistema como tal. Además que España está pasando su propia situación, y todo ello incide. Entonces el plan fue organizado, o sea, el plan, se puede decir, el plan pacífico de independencia fue arreglado. Aquí estamos hablando nosotros de esas oligarquías, de esos comerciantes, pues con grupos de poder, ¿verdad? Sí. Que no estaban completamente claros, porque si nosotros analizamos todo lo que es las expresiones, por ejemplo, en los periódicos de la época, tanto en el Amigo de la Patria de José Cecilio del Valle o el editor constitucionalista de Pedro Molina, pues nosotros tenemos distintas posiciones por la independencia como proyecto político, ¿verdad? O una idea o ideas que aparentemente son claras en función de lo que implica la independencia, pero de repente hay una reunión, ¿verdad?, extraordinaria, y ese plan, y hay documentos que ya se refieren, que han hecho las transcripciones, que en los archivos de la familia de los Aycinenas, por ejemplo, que eran una de las familias comerciantes que manejaban el monopolio comercial y que manejaban muchas estructuras del sistema colonial. Dentro del sistema colonial, pues ya se encontró un borrador de lo que iba a ser el acta de la independencia, ¿verdad? Y el deseo de esos grupos de poder de hacer de la idea de la independencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el editor constitucionalista ya retomó otro nombre, como el Amigo de la Patria, con otras tendencias, ¿verdad? Y el objetivo era que la gente fuese concibiendo el plan de independencia, y entonces un arreglo con Gabino Gainza para que quedara él mismo en el poder. Entonces quedaron las mismas autoridades, quedó el mismo rol de la Iglesia Católica como pues ahora apaciguadora de los ánimos, a pesar de que el principal obispo, uno de los principales obispos, que era Casado, estaba en contra de la independencia, porque prácticamente le estaba fallando al poder español. Claro, sin embargo, sí, posteriormente, pues él acepta la idea de la independencia, o sea, conveniencias de grupos de poder, ¿verdad?, para hacer la firma del acta de independencia. Y por lo tanto ahí sale claramente, dice, antes de que el mismo pueblo la realizase, porque ¿qué hubiese pasado que el mismo pueblo la hubiese realizado? Pues hubiera trastocado, hubieran habido otras ocasiones del sistema colonial, cosas que el sistema colonial sigue intacto, siguen las mismas autoridades, siguen las mismas funciones, y por lo tanto nosotros encontramos pues intereses amarrados, ¿verdad? O gente que se calma ante las consecuencias que pueden resultar si se oponen a la idea de la independencia. Entonces hay hay literatura, hay escritos de la época que señalan pues cómo se concibió el plan y cómo se agruparon personas alrededor, ¿verdad? Cómo llamaron a músicos para hacer la algarabía de independencia y hacer que había un ambiente de independencia, pero parece que hubo mucha lluvia y la lluvia no les ayudó, porque la gente, los inconformes se retiraron de la asamblea y los otros pues se disgregaron, ¿verdad? Entonces que no está tan confirmada realmente esa alegría, sino que lo que más se apunta es que realmente ese era un plan que había que llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque ya se había arreglado anteriormente. Entonces ahí está lo de la influencia del poder de Iturbide, del poder mexicano, ¿verdad? Porque dentro de ese mismo plan ya estaba concebido, aunque en el acta de independencia se habla de que posteriormente se van a tomar las decisiones en relación, a pesar de que quedaban las mismas autoridades, ¿verdad? Pero ya se entendía de que ellos iban a buscar a un protector, que era el imperio mexicano, ¿verdad? Al que ellos estaban muy, muy interesados, porque inmediatamente que ya se hace la idea de independencia, hay prisa porque realmente se dé la firma por la anexión
a México, ¿verdad? Y es allí donde, por ejemplo, José Cecilio del Valle hace énfasis que las provincias deben de tener su opinión o dar su opinión en relación a la anexión, ¿verdad? Si se debían o no, aunque la realidad es, y ante la incertidumbre, es que muchas provincias se anexaron antes de que realmente las Provincias Unidas lo hiciesen. El sistema guatemalteco lo hiciese como tal. Sí. Entonces, ahí está la influencia y la amenaza militar ya de parte de México, ¿verdad? Para lograr la anexión de estos territorios al imperio de Iturbide, ¿verdad? Sí. Ese es un ejemplo claro ya de influencia externa. Sabemos que, aunque yo referí que fue un ejemplo los movimientos de Hidalgo y de Morelos, pero sabemos que la independencia mexicana quedó en un plan conservador, en un plan trigarante, en otro arreglo, sí, ¿verdad? Donde pues se olvidaron a los sectores más desposeídos como tal, ¿verdad? Y se implanta un sistema monárquico, ¿verdad? Estos son temas que la verdad es que poco se tocan, no nos profundizamos en esto, especialmente en la escuela, que es donde más uno lo mira, ¿no? Luego va por los intereses particulares de cada quien conocer más sobre esto o no, pero en la escuela es donde uno mira todo esto, y se mira como muy por encimita, ¿no? Es decir, no tocamos esto. ¿Vale la pena que aprendamos, que nos sumerjamos en esto para entendernos? Sí, vale la pena. O sea, vale la pena que yo diría que retomemos la historia como enseñanza de la vida, como maestra de la vida, y que por lo tanto en los planes de estudio se le asigne el tiempo correspondiente y el valor correspondiente a la historia de Nicaragua. A veces los pobres maestros hacen de tripas corazones porque en un periodo tienen que abordar todo y el muchacho quedó, ¿verdad?, con muy pocos elementos para el análisis de esto. Vale la pena en el sentido de que si nosotros estudiamos, hay que hacer por ejemplo, en este bicentenario, yo era de la idea de que deberíamos de hacer una revalorización, una reinterpretación, darnos la oportunidad de acercarnos más a los documentos y sacar nuevos planteamientos de análisis en relación al proceso de independencia, y borrar un poco la idea de los que quieren anularlo, ¿verdad?, porque no significó nada, o de los que quieren seguir celebrando, ahí entre comillas, porque no se trata ni de anular ni de celebrar, ¿verdad? Se trata de retomar, ¿verdad?, el acontecimiento como producto de un proceso, como parte de nuestra base, de nuestra historia, de nuestros orígenes como historia, como república, ¿verdad? Y que el muchacho, a partir de eso, desarrolle valores de civismo, ¿verdad? Si desarrollamos valores de civismo, por supuesto que tendremos mejores ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos más comprometidos con la patria, ciudadanos más comprometidos con nuestra tierra como tal. Entonces, que en ese sentido, no solamente el ir a abordarlo, sino el que los investigadores nos comprometamos a hacer nuevas reinterpretaciones del proceso independentista, ayudaría mucho. Ayudaría mucho en el sentido que la construcción que como nicaragüenses valoremos que la construcción de nuestra república, de nuestra nación, ha sido un proceso muy lento y muy traumático, ¿verdad? Así como en otros pueblos latinoamericanos, pues de igual manera en nuestro país. Pero si nosotros comprendemos eso y no lo vemos como la historia negativa, sino que nos ha costado surgir, que nos ha costado formar, pues nos llegaríamos a respetar los nicaragüenses. Entender los procesos. Entenderlos como procesos, y procesos pues que nos den luces para que realmente como país podamos salir más adelante, ¿verdad? Y como ciudadanos. Y como ciudadanos. Entender nuestro papel ciudadano, ¿no? Así es. Sí. Bueno, quiero agradecerle su participación en esta parte, profesora. A propósito, hoy, 15 de septiembre, 200 años más tarde de la firma de esa acta en Ciudad Guatemala.
acta que llama a consultar, porque lo que llama es a consultar, a ver qué piensan las otras provincias, ¿no? Porque además es una decisión de Guatemala, no es la decisión de todas las provincias, ¿no? ¿Qué piensan las otras provincias? Pero bueno, nosotros decimos 200 años de la independencia. Y eso es lo que celebramos este 15 de septiembre, bicentenario. Hacemos pausa, vamos a hablar ahora con el profesor Roger Norori, continuamos siempre sobre este tema del bicentenario. Continuamos en esta edición especial Sumando Vigores, ahora con el profesor Roger Norori. Bien, hemos estado viendo todo lo que trae este proceso hacia 1821. En días anteriores hablamos incluso del proceso post 1821, 1823, julio de 1823, que podría considerarse como la verdadera acta de independencia, pero la idea es que esto es un proceso y lo cierto es que no es de un día, hay una construcción de tiempo y que tiene una repercusión de tiempo. Yo creo que todavía hoy, 200 años más tarde, estamos viviendo repercusiones de esos días. Claro que sí, claro que sí. Me parece que habría que insistir en el hecho de que cuál haya sido el legado que nos dejó la independencia, porque siempre se ha repetido una historia muy oscura, muy nefasta, y se repite lo de las guerras fratricidas y todo eso, ¿no? Como que la independencia no dejó nada para el país, pero sí dejó algo muy importante, y es el esquema republicano, el cual todavía se proyecta hasta nosotros, precisamente, ¿no? Claro que fue un parto muy doloroso todo el siglo XIX, muy inestable, por cierto, con todas esas guerras, pero que subsistió ese esquema republicano con todas las instituciones que representa eso ahora. Yo decía ahora temprano que una de ellas es la Suprema Corte de Justicia, que todavía está ahí, la Suprema Corte de Justicia, ahora llamada Suprema Corte de Justicia, ¿no? La condición de ciudadano, que es del nuevo sujeto, la condición del nuevo sujeto frente al Estado, ¿ya? Con derechos, ¿ya? Algo que el súbdito no goza, ¿no? El súbdito está sometido a la decisión del rey en cuanto a la decisión de su destino y dónde va a ir a parar en todo caso, ¿no? Esas virtudes, para mencionar algunas nada más, son importantes verlas ahora mismo, porque primero fue la ciudadanía centroamericana, que tuvo validez para toda Centroamérica, y que todavía a finales del siglo XIX pues se podía ver eso, y ese esquema republicano al que me he mencionado, lo que incluye por supuesto también un aparataje de elecciones, es decir, el ciudadano elige a sus gobernantes y todo eso, ¿no? Claro, entendamos que en aquellos momentos ellos entendían el derecho de elección en algo muy limitado, porque lo que se estableció a fin de cuentas ya para mediados del siglo XIX fue el voto censitario, es decir, solo votan los que tienen capital, en todo caso, ¿no? Pero eso se va a remediar después con José Santos Zelaya en la cuestión de que él establece una condición diferente en cuanto a esa ciudadanía, dice mayoría de edad y que sepa leer y escribir y punto, se acabó el asunto, que es lo que ahora es válido. Es decir, lo que se hizo con Zelaya solamente fue a renovar las condiciones de ciudadanía en todo caso. Con la salvedad que ahora no es necesario saber leer y escribir, ahora no solamente tener la edad suficiente para votar. Pero si vos lo ves, es un ciudadano diferente en todo caso, una ciudadanía diferente en todo caso, ¿no? Sí, que es parte de la evolución, de alguna manera. Sí, es parte de la evolución social, digamos. Sí. Ahora entendamos por qué suceden todos estos, digamos, algo así como retrasos o ese devenir muy lento de todo ese aparataje institucional. Por un lado son las guerras, claro que sí, ¿no? Por el otro lado es la falta de comprensión política que nuestra población ha tenido siempre. Las guerras tuvieron que ver mucho con esa falta de comprensión acerca del esquema que lo iba a gobernar, por un lado, en aquel momento, y por el otro lado con el esquema de lealtad monárquica que quedó vigente todavía.
durante la mayor parte del siglo XIX. Entonces, todo eso, además de que la independencia sumió a Nicaragua, para mencionar nuestro país, en una crisis económico-comercial muy severa, porque está abandonando o contra lo que se está luchando es contra Guatemala, que es el centro comercial tradicional de los productos nicaragüenses. ¿Ya? La carne de res, el cebo de res, el ganado en pie, el añil van a parar, tienen como mercado Guatemala. Que Guatemala se aprovecha de eso y pone sus propias condiciones y precios al asunto, ese es el problema, ¿no? Que es lo que va a agitar antes de la independencia la idea de autonomía administrativa en Nicaragua. ¿no? Pero esa crisis económica va a ser persistente todavía después de la independencia, porque Nicaragua no tiene un producto de exportación que ofrecer al mundo. O más que un producto de exportación, no tiene un mercado o no tiene una variedad de mercado, porque al final de cuentas es Guatemala. Bueno, sí, porque habrá un mercado de mulas, de recuas de mulas, habrá un mercado de cerdos, ¿verdad? Pero que tienen que reorientar su destino hacia donde van, no tienen que ir, ¿no? Por eso es que aparece el recurso del canal interoceánico en Nicaragua. ¿Ya? Y eso del canal interoceánico nos lleva a una cuestión que es muy importante considerar en el siglo XIX, que es el despertar un poco de esa geopolítica, de esa dimensión geopolítica del asunto, ¿no? Porque los países nuevos independizados en América empiezan a verse de una manera diferente en todo caso, es decir, lo que podría ser la extraterritorialidad de aquellas potencias europeas, ¿verdad?, de cómo se cimentan en estos países, incluyendo Nicaragua. ¿Qué es lo que puede ofrecer Nicaragua al respecto y cuál es lo más llamativo en todo caso? Es el canal, precisamente, ¿verdad? Y el único competidor en aquellos momentos es Inglaterra. Los primeros agentes comerciales y consulares que llegan a Centroamérica son agentes británicos, en todo caso. Desde Thompson, que llega a Guatemala como embajador británico, ¿verdad? Y todos los que siguen en Centroamérica, vamos a encontrar, por ejemplo, durante la década del 30, del siglo XIX, vamos a encontrar agentes europeos de todo tipo. En Nicaragua, por ejemplo, está Emmanuel Fon, ¿cómo se llama este hombre? Frederick Stoll, que es enviado por el Imperio Austrohúngaro en 1837 para ver las posibilidades de la construcción de un canal en Nicaragua, por ejemplo. ¿Ya? Él cumple su tarea, pero encuentra también yacimientos arqueológicos en Huigalpa, porque habían dos alternativas. Él estudió dos alternativas para el canal: Bluefield, la laguna de Perlas y las montañas de Huigalpa, y por el otro lado el río San Juan. En Huigalpa se encuentra esos vestigios arqueológicos. Se sacó unos ídolos de ahí, se los llevó hasta ahí, deben estar en algún museo de Hungría o de Europa Oriental, me imagino yo, ¿verdad? Escribió algunos escritos referidos a Nicaragua y todo eso, ¿verdad? Y así como él vinieron otros, ¿no? ¿Verdad? Agentes consulares o agentes comerciales que vienen a evaluar la situación que vive Nicaragua, ¿verdad? Es el único competidor, junto con algunos países, de lo que va haciendo ya el agotado imperio austrohúngaro. Estados Unidos en ese momento, lo que podemos llamar Estados Unidos, no entra en competencia, no es competencia para Inglaterra en ese momento dentro de este conflicto geoestratégico, porque tiene sus propios problemas en todo caso. La contienda entre los estados del norte y los estados del sur, basados uno ya en un proceso industrial al norte y en un sistema de plantío al sur, con fuerza de trabajo esclava. El esclavo en esos momentos ya es un anacronismo, si se quiere, tanto social como laboral, ¿no? Porque ya no compite como fuerza de trabajo, ¿no? Y también un anacronismo, está siendo un anacronismo porque vamos a ver, no sé si lo dijo Jorge Eduardo o lo vaya a decir Jorge Eduardo, pero Centroamérica abolió la esclavitud en 1823, por ejemplo. Los Estados Unidos va a abolir la esclavitud hasta 1863, es decir, unos 40 años después. Sí, ¿no? Sí. Y Brasil, que es una potencia esclavista en aquel momento en América del Sur, va a abolir la esclavitud hasta 1894, 93, por ahí, es decir, casi 70 años después de Centroamérica, ¿no?
Sí, creo que Brasil fue uno de los últimos países con la ley áurea y todo eso. Entonces eso hace que en el sur, en los estados del sur, eso se vuelva ya un anacronismo, pero es lo único que ellos comprenden como fuerza de trabajo para el rendimiento laboral. Tienen sus problemas, hay una contienda muy fuerte ahí entre los estados del norte y del sur, y mientras no resuelvan esa contienda no van a estar disponibles para entrar dentro de ese espacio de geopolítica con Inglaterra. Se diría popularmente, no escupen en rueda en ese momento. Algo así, ¿no? Y entonces, pero hacen algunos ensayos cuando empiezan a enviar a sus agentes consulares. Pero el envío de agentes consulares a Nicaragua o a Centroamérica de parte de Estados Unidos es con el fin de contrarrestar un poco los intentos de Inglaterra. Para 1848 Inglaterra ha tomado el puerto de San Juan del Norte. Dice, el reino mosco incluye hasta acá. Sí. Yo lo tomo, pero lo toma Inglaterra porque comprende que es el puerto terminal del posible canal en el Atlántico. ¿Ya? Estados Unidos ve la intención y manda a su agente consular, que es George Squire, a firmar un tratado de libertad, de amistad y comercio con el gobierno de Nicaragua. En 1849 se firma y se establecen las condiciones para la construcción del canal. ¿Ya? ¿Cuál es el problema ahí? Como estamos viendo, esa contienda de la geopolítica, pues por el canal y todo eso. El problema es que en los estados del norte y los estados del sur, que no se ha dirimido el conflicto, sino que va a suceder hasta la década del 60, que con la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Los estados del sur, los estados del sur no, sino que hay ciertos agentes que comprenden que deben de meterse en la situación, aprovechar sobre todo la debilidad institucional de Nicaragua y las disputas localistas que hay entre leoneses y granadinos. Estoy hablando de Byron Collins, de William Walker. Ellos comprenden muy bien la situación y dicen, aquí vamos nosotros, hagámoslo, ¿no? ¿En qué consiste el asunto ahí? En que son representantes de los estados del sur y ellos piensan, hombre, mientras más estados anexemos nosotros a nuestro favor, vencemos a los estados del norte y tenemos nosotros la batuta de todo el asunto en los estados de la Unión. ¿Ya? Sí. Y por eso es que llegan ellos. Pero ellos llegan no solo pensando en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. En toda Centroamérica. Ellos ven un todo aquí. Claro que sí. Sí. Entonces ahí es donde se ve con mayor amplitud y más, con mayor amplitud ese asunto de la geopolítica en todo caso, ¿no? Esa extraterritorialidad por la cual ellos están. Ese es como el primer experimento de manejo geopolítico desde Norteamérica hacia la región centroamericana. Así mismo. Y tiene contendientes muy fuertes porque Inglaterra es la reina de los mares todavía. Es que eso quiero preguntar, pero lo voy a preguntar después de la pausa, o lo voy a dejar para después de la pausa. ¿Qué sucede con la costa caribe nicaragüense y la independencia? ¿Cómo queda la costa caribe con 1821, 1823? ¿Cómo queda? Hacemos pausa, estamos conversando con el profesor Roger Norori, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el profesor Roger Norori. Estamos conversando, es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. ¿Qué le pasó a la costa caribe? ¿Cómo quedó la costa caribe de Nicaragua? Que la verdad es que costa caribe de Nicaragua y de Honduras, porque esa es una sola gente, digamos, con la independencia. Es una territorialidad étnica que se definió ahí, es decir, en base a pueblos indígenas. Y cuando se hicieron las divisiones geográficas, las nuevas divisiones geográficas de los países independizados, pues cortaron con el río Coco, ¿ya? Pero es una sola denominación étnica, tanto en Honduras como en Nicaragua. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, los españoles, cuando llegaron a Nicaragua, demostraron ser totalmente ineptos en la montaña, ¿ya?
y por tanto entonces toda la zona central y el Caribe quedó fuera de toda esa cuestión de conquista. Por eso es que la mayor parte de los asentamientos urbanos, ahí lo vas a ver en el libro, la mayor parte de los asentamientos urbanos españoles están en el Pacífico todavía y en la región central. Para el siglo XVII se debe empezar a hacer algún ensayo de parte de la Iglesia con la campaña de reducciones indígenas que va a ir fundando algunos pueblos en el interior, Matagalpa, Notega, Muy, cosas así, ¿no? Donde se va a ir fundando iglesias y todo eso. Pero no va a llegar hasta el Atlántico. No va a llegar hasta el Atlántico. Lo único que llegaba hasta el Atlántico durante toda la colonia fue el curso del río San Juan, por donde salía el comercio desde Granada para Cartagena de Indias o para las Islas de las Antillas. Era lo único. Es decir, los españoles no llegaron a tener mucha incidencia sobre el Atlántico. Entonces, cuando sucede la independencia, pues aquello queda suelto, no totalmente suelto, y el proceso político como tal queda totalmente ausente para ellos. Totalmente, ¿no? Se ha elaborado de parte de los ingleses un llamado Reino Mosco, ¿verdad? Es una entidad política inventada, tenemos que decirlo por ellos, para sostener su permanencia en la costa atlántica, y lo que terminan haciendo es una división étnica, social y política, digámoslo así, entre el Atlántico y el Pacífico. No hay noticias acerca de la independencia por aquellos lados, no hay noción de qué es lo que haya sucedido en el Pacífico ni nada por el estilo. No hay autoridades ni españolas ni criollas, ¿no? Solo en San Juan del Norte va a haber eventualmente alguna autoridad nicaragüense, ¿no? Pero entonces las negociaciones, algún acercamiento va a empezar a suceder ya para finales de la década del 20 entre las autoridades del Pacífico y el Atlántico y los ingleses, por supuesto, que son los dueños de la situación ahí, y eso va a madurar hasta 1850, con la firma del Tratado de Managua entre las autoridades inglesas allá, ¿verdad? Y las autoridades nicaragüenses aquí. De ahí lo que se crea es la reserva, que es siempre una entidad política manejada por los ingleses. En todo caso, los ingleses acceden a retirarse, pero siempre están desde Jamaica revisando la situación, ¿no? ¿Sabes? Entonces, para ese momento todavía se desconoce en el Pacífico, para 1850 se desconoce mucho en el Atlántico, mucho de lo que esté sucediendo en el Pacífico. Y esa es una situación que va a continuar incluso con las pretensiones o con las acciones de Zelaya. Como que se rompe un poco esa barrera, pero igual continúa casi hasta nuestros días, sí, ¿no? Lo que pasó con Zelaya ahí fue que él hizo la torre incorporación que le llamó Manu Militari. Es decir, no, esto es y ya está así, ya. No gustó a la población de por allá, tampoco eso, ¿no? Y entonces ha sucedido una virtual división que tiene sus raíces históricas, como lo estamos viendo, ¿verdad? Y que en todo caso no tiene noción de lo que haya sucedido en cuanto al asunto de la independencia como proceso político en el Pacífico, básicamente, ¿no? Es que ese es un tema importante. Justamente se habla de la independencia, pero hablamos de la independencia del Pacífico, ¿no? Así es. Del Caribe, así es. Poco, pues. Del Pacífico y algunos pueblos del interior. Sí. Porque hay un tema por ahí que yo he querido abordar alguna vez, y es cómo la Iglesia sustituyó a la fortaleza militar en cuanto a sostener posiciones a favor del rey en las tierras del interior. Porque la Iglesia llegó evangelizando y convirtiendo y fundó pueblos. Es decir, lo que resulta después, a finales del siglo XVII, es un nuevo esquema urbano de pueblos que se han fundado, ¿verdad? Se construyó su iglesia y el caserío inicial en torno a esa iglesia y todo eso, pero ya quedó el pueblo. Hay muchos pueblos así que fueron aldeas de frontera, digámoslo así, muy San Ramón, la misma Huigalpa, todos esos que hay por ahí, ¿no? Pero que estaban prácticamente en la línea periférica de los indios del Atlántico, ¿verdad? Y lo del Pacífico, ¿no? Las autoridades del Pacífico españolas
y por eso es que estuvieron más expuestas al acoso militar de los zambos que venían desde el Atlántico, alentados por los ingleses. Entonces hubo mucho de eso, y por eso se debe la ignorancia pues del proceso político que se haya llevado a cabo en 1821. Ok, e igual ellos están totalmente separados de todo el proceso que viene más tarde, que va a conducir a la guerra nacional. Así es. Porque eso es un problema del Pacífico. Así es. Fíjate que ahorita que lo decís, yo no sé si hoy le va a gustar a alguien lo que diga. Ahora que hablábamos de los indios flecheros, los indios flecheros participaron en la batalla de San Jacinto, ¿verdad? Pero los indios flecheros pelearon una batalla que no era de ellos, ¿verdad? No sacaron nada de esa batalla. No fue como la rebelión de 1881 en contra de las autoridades. En el mismo Matagalpa. En donde ellos sí ya reclaman, pasa esto y esto con nosotros y nos lo tienen que dar. Sí. Y ponen sus propias condiciones. Esa es una batalla de ellos, una guerra de ellos. Pero en 1854 ellos no saben que los leoneses y los granadinos porque están peleando ni nada por el estilo. Suena tal vez un poco sacrílego con el asunto y no les gustará a algunos, pero ¿de dónde son los indios flecheros? Están del lado del Atlántico. ¿Ya? Están en la periferia. ¿Ya? Y desconocieron sus antepasados mucho de ese proceso político de independencia. Ese es el caso. Que ya son educados bajo el sistema republicano y se fueron acogiendo a él poco a poco. No es algo que sucede inmediatamente, ¿no? Sino que se acogen poco a poco a él. Esa es otra cosa. Y cristianizados además. Y cristianizados. Sí. Bueno, el tiempo nos vuela. Doctor, quiero agradecerle esta platicada, sobre todo estos hechos que nos ayudan 15 de septiembre, 200 años más tarde del acta firmada en Guatemala, entender un poco estos procesos. Así es. Sobre lo que hay que continuar profundizando. Claro que sí. Sí. Quiero agradecerle. Hay que reescribirlo. Sí, o irlo editando, digamos, de alguna manera lo diríamos en video, ¿no? Ir reparando para poder construir toda esa historia. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición, sumando vigores. Continuamos todavía hablando sobre estos temas en lo que queda de esta semana aquí en